Bienvenidos a este espacio de divulgación y difusión científica. En esta edición, presentamos un análisis detallado sobre el estudio titulado Correlación entre las subcategorías B y RATS4 y los resultados histopatológicos en mujeres mexicanas con lesiones mamarias, un trabajo fundamental para entender la precisión del diagnóstico de cáncer en nuestra población. Esta investigación, publicada en el año 2026 por el Dr. Ernesto Roldán Valadez, en colaboración con un destacado equipo de especialistas, entre los que se encuentran José Emanuel Castro Palomares, Irma Gabriela Sánchez Rodríguez y otros expertos del Hospital General de México y el Instituto Nacional de Rehabilitación. A lo largo de este video, exploraremos cómo el equipo logró validar la eficacia de las subcategorías 4A, 4B y 4C para predecir la malignidad, además de identificar hallazgos clave sobre la edad de las pacientes y un factor poco explorado en la literatura médica, la influencia de la lateralidad de la lesión en el riesgo de cáncer. Iniciamos con este recorrido por la ciencia médica hecha en México. Aviso legal / renuncia de responsabilidad. Este material tiene fines exclusivamente educativos y de difusión científica. Su objetivo es democratizar el acceso al conocimiento generado en publicaciones académicas especializadas. Debido a la naturaleza dinámica de la ciencia médica, la información presentada refleja los datos disponibles al momento de la publicación del artículo original y puede estar sujeta a actualizaciones posteriores. No es asesoría médica. Bajo ninguna circunstancia, la información presentada constituye una recomendación médica. Los recursos gráficos utilizados son solo una representación del artículo presentado y no son completamente precisos a la anatomía humana. Para más información, puede pausar el video. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar cómo se clasifica el riesgo de cáncer de mama a partir de una imagen. Y además, vamos a analizar un estudio mexicano que encontró una pista totalmente inesperada en todo este proceso. Esta es, yo diría, la pregunta del millón. Cuando el resultado de una mamografía o un ultrasonido no es ni blanco ni negro, o sea, ni claramente bueno ni claramente malo, entra en la categoría de sospechoso. ¿Pero qué significa eso en la vida real? ¿Cuál es el riesgo de verdad? Bueno, aquí es donde empieza el verdadero desafío. Resulta que para las lesiones que se consideran lo suficientemente sospechosas como para decir, ok, hay que hacer una biopsia, una gran mayoría termina siendo inofensiva. Y esto, claro, crea una tensión enorme y un reto para optimizar cómo se hacen los diagnósticos. Y para ponerle un número a esto que es crucial, los estudios muestran que solo entre un 8.8 y un 11% de las lesiones sospechosas que llegan a una biopsia se confirman como malignas. Esto quiere decir que hay una cantidad gigante de procedimientos que, aunque se hacen por precaución y son necesarios, al final confirman que el tejido estaba sano. Para intentar poner orden en esta incertidumbre, el Colegio Americano de Radiología creó el sistema BI-RADS. Pensemos en él como un lenguaje universal, un traductor, para que los radiólogos de todo el mundo hablen el mismo idioma. Estandariza los reportes y comunica el nivel de riesgo de una forma mucho más clara y consistente. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. La categoría 4 es, digamos, el cajón para esos hallazgos que no tienen una pinta del todo benigna, pero que tampoco gritan cáncer a los cuatro vientos. Son lo suficientemente sospechosos como para que la recomendación sea, mejor hacemos una biopsia. Pero claro, no todos los sospechosos son iguales. Por eso, la categoría 4 se divide en 3 subniveles para afinar muchísimo más el riesgo. El 4A es de baja sospecha, el 4B es de sospecha moderada y el 4C ya es de alta sospecha. Esta escala es una guía increíble para entender mejor la urgencia y la probabilidad real de un diagnóstico de cáncer. Ahora sí, pasemos de la teoría a la práctica. Un estudio del Hospital General de México se puso a analizar si esta subclasificación de verdad se correspondía con los resultados de las biopsias en 173 pacientes de su hospital. O sea, querían ver si este estándar mundial funcionaba igual de bien en su gente, en su contexto. Y los resultados, la verdad, son súper reveladores. Miren qué bien se ve cómo funciona el sistema. En la categoría 4A, solo el 7.5% de las lesiones fueron malignas. En la 4B, la cifra da un salto hasta el 40%. Y en la 4C, un impresionante 85% resultaron ser cáncer. La correlación es tan fuerte que es estadísticamente muy significativa. En ciencia, eso quiere decir que es prácticamente imposible que sea una casualidad. Vaya, que la escala funciona y predice el riesgo con una precisión bárbara.
Y otro dato interesante que arrojó el estudio: el tipo de hallazgo más común en las imágenes fueron los nódulos, en más del 83% de los casos. Esto nos dice que, por lo general, son este tipo de lesiones las que más generan esta incertidumbre en el diagnóstico. Hasta aquí todo parece ir como se esperaba, validando lo que ya se sabía. Pero el equipo de investigación notó algo más, algo que de hecho no estaban buscando. De repente, de sus propios datos, surgió una pregunta totalmente inesperada. ¿Y si el lado del cuerpo, o sea, si la lesión está en la mama izquierda o derecha, tuviera algo que ver? Y aquí viene el hallazgo más sorprendente de todos. El análisis mostró una asociación estadísticamente significativa. Las lesiones en la mama izquierda tenían una frecuencia de malignidad bastante más alta que las de la derecha. Y ojo, que sea significativo estadísticamente confirma que esto no es una chiripa, es un patrón real en este grupo de pacientes. Un descubrimiento que abre una puerta a preguntas fascinantes. ¿Será que hay diferencias anatómicas o en el drenaje linfático que puedan explicar esto? Entonces, vamos a aterrizar todo esto. ¿Qué significa en la práctica? ¿Por qué estos hallazgos son realmente importantes para el día a día en la clínica? A ver, si tuviéramos que quedarnos con las grandes conclusiones serían estas. Primero, que la subclasificación BI-RADS 4 no solo funciona, sino que es una herramienta clínica valiosísima. Segundo, que ayuda a decidir qué biopsias son más urgentes y a comunicar el riesgo de una forma mucho más precisa. Tercero, la importancia de hacer investigación local, porque este estudio valida un estándar mundial en una población muy específica. Y por último, que en la ciencia siempre hay que estar abiertos a la sorpresa. Variables que no se consideraban como el lado del cuerpo podrían darnos pistas completamente nuevas. De hecho, los propios autores del estudio lo resumen perfecto en su conclusión, y cito textualmente: la lateralidad de la lesión puede representar un factor novedoso en la predicción de malignidad en las lesiones mamarias. Esto le da un peso enorme a su descubrimiento. Y con esto cerramos. El sistema BI-RADS 4 demuestra ser súper robusto, pero la ciencia es un camino de descubrimientos constantes. Este estudio no solo valida una herramienta vital, sino que nos deja con una pregunta súper provocadora. ¿Podría algo tan básico como el lado del cuerpo ser una nueva pieza en el enorme rompecabezas de la detección temprana? La respuesta a esa pregunta, bueno, es lo que empuja a la ciencia a seguir avanzando. La referencia del artículo del cual se extrajo esta información se muestra en pantalla. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos hasta el final de este análisis. Si esta revisión les resultó útil, los invitamos a compartirla con colegas, residentes, estudiantes y cualquier persona interesada en estos temas. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Este material tiene fines exclusivamente educativos y de divulgación científica.